Ese médico forense que, como les contábamos recién, participó justamente de todos los estudios forenses y que hizo la autopsia al cuerpo del caso Sargiotti. En ese momento es el doctor Ricardo Cachiaguerra, que está con nosotros. Buenas noches, bienvenido, doctor. Usted ya está retirado de su profesión, digamos, pero la ejerció durante más de 30 años. Totalmente, más de 30 años, pero cabe aclarar que estoy jubilado del Poder Judicial. Mi profesión como médico todavía sigo trabajando en ella. Bueno, usted es la persona, el médico que en ese momento ante el cadáver de este hombre de Sargiotti, que bueno, después la justicia determinó que había sido torturado de alguna manera por la policía y hubo una condena a policías de la provincia de Córdoba, decía que ese cadáver no había prácticamente tocado el agua o solamente había sido plantado de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta en ese momento de ello? Fundamentalmente, como está la sabia frase del médico forense que dice, el cuerpo habla. Sí. El cuerpo de Sargiotti habló bastante y cuando fue trasladado a la morgue judicial en su momento, la observación externa del cuerpo nos permitió llegar a esa aseveración. Acá, primero lo que se llevó a cabo fue la identificación del cuerpo porque ingresa al Instituto de Medicina Forense como cadáver NN sexo masculino. Entonces, por disposición del juez Rojas Moresi, que en aquel momento era juez de instrucción, dispuso la identificación del cuerpo mediante, como se dice en el ámbito del derecho, la identificación in visu, que es justamente la presencia de su viuda o la mujer de Sargiotti. Al verlo, lo identificó inmediatamente. El cuerpo, supuestamente, la teoría policial fue que se fugó de la jefatura un día y al día siguiente, en la madrugada, fue encontrado enganchado en ramas en el vado del Sargento Cabral. Es decir, que el trayecto del cuerpo habría sido aproximadamente 2 kilómetros aproximadamente. Es decir, que tuvo muy pocas horas, o cuando mucho 7 u 8 horas en el agua. Claro, me imagino que cuando usted habrá escuchado a través de las noticias este caso de la aparición de un cadáver en el sur argentino, en un río helado, bueno, y comienzan las especulaciones, habrá hecho por lo menos mentalmente un paralelismo. Y mi primera pregunta es, ¿en qué condiciones queda un cuerpo bajo el agua, doctor? Bueno, depende fundamentalmente la temperatura del agua y qué tipo de agua es, si es agua dulce o agua salada. Nuestros ríos argentinos, la mayoría son de agua dulce. Eso tiene mucha importancia. Y a su vez, la temperatura es mandatoria en estos casos. Tal y así que los ríos de nuestra provincia, en el mes de junio de este año estuve viendo, tuvieron 8 grados, 9 grados de temperatura aproximadamente el agua. En el sur argentino pueden haber estado en 2 grados de temperatura aproximadamente. Es decir, que hay una variante de 10 grados o 12 grados con respecto a los ríos de Córdoba a los del sur argentino. Ahora, ¿se mantiene más o menos un cuerpo adentro del agua o afuera? En el agua fría se mantiene más adentro. ¿Por qué? Porque el cuerpo, por más que esté sumergido, el proceso de degradación del cadavérica, la putrefacción, comienza a trabajar desde adentro hacia afuera. Entonces, el agua fría es más conservatoria que el agua más tibia, evidentemente, que tiene más temperatura. ¿Pero no está más sometida a depredadores? Ese es otro punto que también están sometidos a depredadores, tanto de externo como los que están en el agua. Claro. Se decía, yo ayer escuchaba a un perito forense de la zona que la trucha no es depredadora, otros dicen que sí, pero justamente el río de Chubut, no lo conozco, pero me dijeron que la trucha ahí es depredadora. Claro. ¿Se puede determinar el tiempo de inmersión a prima facie viendo el cadáver? Bueno, hay que decir una cosa, y es lamentable, porque incluso hasta hay una causa abierta por el propio juez Yeral en torno a unas fotografías que fueron viralizadas, que se dieron a conocer. No sé si usted las ha tenido acceso a esa fotografía. Lamentablemente se ha hecho a través de las redes sociales, ¿no? Totalmente, sí. Digo, a prima facie y viendo la imagen que devolvían esas fotografías, ¿se puede determinar si un cuerpo estuvo 77 días debajo del agua o si estuvo menos o más? Bueno, esas fotografías dan bastante información. Si ustedes observan las manos del cuerpo, esas manos prácticamente están intactas. Yo consultando con un médico forense del sur argentino, que ha sido alumno nuestro en el Instituto de Medicina Forense, él me comentaba que los cuerpos
a veces están 30 días sumergidos en el agua y se conservan bastante bien, 30 días, pero no 77. 77 días es mucho tiempo. Claro. Entonces, a mí me está produciendo una cierta sospecha, me puedo equivocar, por eso la autopsia es mandatoria también acá. Claro. Me puedo equivocar, pero el grado de conservación cadavérica, salvo el rostro, que puede haber actuado los depredadores, como usted dice, está muy bien conservado. Claro, doctor, hay una, bueno, y usted desbúrreme de alguna manera, hay una teoría que indica que podría haber estado este cuerpo bajo agua por un tiempo hasta que los gases propios de la putrefacción hicieron su efecto y lo hicieron emerger. ¿También eso sería posible? Bueno, eso es lo que le estaba comentando recién. Nosotros tenemos una breve estadística, un cuerpo ahogado en el dique San Roque emergen, ya sea tanto en la época del verano, varía entre 3 o 4 días, o a veces 2 días. ¿Por qué? Justamente por los gases de la putrefacción. En los ríos o en los lagos Claro. argentinos del sur se demora más todavía. Pero me comentaba este colega forense del sur que en los costados, particularmente en el río Chubut y en otros, los costados, cuando la temperatura del agua está 1 grado casi cerca del punto de congelamiento, se producen grandes bloques de hielo, y si el cuerpo estuvo enganchado en las raíces de los sauces de esa zona, puede que se haya congelado y se haya mantenido Y se haya ahí. mantenido en ese lugar. Y los gases de putrefacción, digamos, ese Han hielo... demorado. Exactamente. Claro. ¿Cómo se puede sobre este cuerpo, que indudablemente está degradado por el paso del tiempo, por los depredadores, determinar la causa de muerte? Bueno, la autopsia es fundamental, que en estos momentos, como bien lo dijo usted, se está practicando, y acá hay 2 elementos a estudiar fundamentalmente, o 3 en el supuesto acá. Es los pulmones. Si los pulmones no están putrefactos, nos va a dar un buen material de estudio, y sobre todo en el microscopio. Después, el plancton o fitoplancton, que justamente es un microorganismo a veces invisible, que están flotando, no nadan, están flotando en el agua, en la correntada, e ingresan al cuerpo y a su vez por vía pulmonar y se implantan en la médula ósea. Ese estudio es fundamental, si tienen plancton. Por eso es muy importante tomar las muestras de agua del río y después comparar con el fitoplancton del cuerpo. ¿Hay plancton en agua y hay plancton en tierra? En tierra no conozco bastante, pero lo que yo he trabajado varios años en esto, el plancton del fitoplancton, y está el zooplancton en el agua. O sea, si está eso en pulmones o en la médula, como usted indica, ¿qué infiere usted? Eso infiere que el cuerpo respiró agua, es decir, que se ahogó. Perfecto. Ahora, si encontramos pulmones putrefactos y plancton negativo, ese cuerpo no se ahogó. Claro. Si encontramos pulmones con signos de ahogamiento o agua en sus alvéolos pulmonares y fitoplancton, ese cuerpo se ahogó. Doctor, considerando, teniendo en cuenta que podría tratarse del cuerpo del joven Maldonado, y teniendo en cuenta que, según explican sus familiares, el joven Maldonado no sabía nadar, y que por la temperatura del agua un cuerpo solamente puede permanecer alrededor de 3 minutos en contacto con esa agua tan congelada. Digo, ¿podría haberse dado la circunstancia de que, debilitado por el haber corrido y habiendo ingresado esa agua, hubiese tenido un paro respiratorio? Y en ese caso, ¿estaría el plancton en sus pulmones? Ese fenómeno, ese mecanismo de muerte que usted está explicándome, se llama hidrocución. Hemos tenido varios casos acá en Córdoba. Justamente con el cuerpo caliente, por a lo mejor que ha estado corriendo, sí, peleando, una cosa así, y de pronto un chapuzón en el agua... El famoso shock. Exactamente, produce un estado de shock. Nosotros a nuestros hijos le decimos, no te metas a la pileta cuando hace tanto calor por ese shock. No sé. Y sobre todo después de comer. Claro, y es real eso, ¿no? Exacto, sí, totalmente es real. Después de comer, porque todo, bueno, hay un mecanismo íntimo de eso. Pero para no desviarnos del tema, lo que usted me plantea del supuesto caso Maldonado, que haya estado corriendo, que haya estado peleando y de pronto sumergirse en el agua fría, casi al punto de congelación, 1 o 2 grados, produce ese fenómeno que se llama hidrocución. Cusión como electrocución, nada más que acá agregamos hidro. Ahora, en ese punto, usted como médico forense, ¿puede saber si esa persona se murió por hidrocución o se murió porque se ahogó porque no sabía nadar? Sí, el ahogamiento nos va a dar
pulmones, digamos, inundados de agua, sobre todo los alvéolos pulmonares, rotura de los alvéolos pulmonares y el famoso fitoplancton, que es importante para decir, porque si un cuerpo se ahoga en una pileta de natación de nuestras casas, no vamos a encontrar prácticamente fitoplancton, pero sí en el río. Entonces eso es importante. Y en cambio la hidrocución es, como usted bien dijo, es un shock cardíaco. Entonces vamos a encontrar daño cardíaco probablemente. Claro, antes que lo otro. Claro. Doctor, otra pregunta. En realidad tiene que ver con esto de que se dice, y lo manifiestan no solamente los familiares de Maldonado, sino algunos mapuches que dicen, plantaron el cuerpo. Digo, para plantar un cuerpo en esas características debieron haberlo arrastrado. ¿Puede sostener un arrastramiento un cuerpo en esas condiciones? ¿No hay un desmembramiento, por decirlo, por la debilidad de los tejidos? Exactamente, sí. Incluso hay signos de arrastre, tanto intravitam como postmortem. Por eso el perito de control de la familia está haciendo mucho hincapié en lesiones intravitales o en vida y lesiones postmortem. Se puede ver, pero a mí me llama también la atención, para ver lo que protege el arrastramiento, el cuerpo estaba muy vestido, con mucha ropa. Entonces puede haber disimulado ese tipo de arrastre. Claro. ¿Y qué puede quedar, a través de qué marcas puede hablar el cuerpo para decirnos qué ha pasado verdaderamente, además de la causa de la muerte? ¿Hay otros elementos? Por ejemplo, sí. Se pueden encontrar heridas de bala, se puede encontrar... ¿A dónde las busca usted? Totalmente. Las heridas de bala, de proyectil de arma de fuego, justamente el cuerpo está conservado, se puede ver el orificio de entrada de un proyectil de arma de fuego. Pero el Instituto de Medicina Forense de la Ciudad Autónoma dispone de un equipo de radio importante y se trabajaría con el equipo de radio. Yo he trabajado muchísimo con los equipos de radio para buscar proyectiles si están dentro del cuerpo. Pero puede ser que el proyectil entró y salió. De todos modos, vamos a encontrar la trayectoria del proyectil dentro del cuerpo. Claro, y la perforación. La perforación y el trayecto, porque va rompiendo vasos y va originando un estado, se van infiltrando los vasos por el sangrado. Claro, y en casos de heridas de arma blanca o de piedrazos, por ejemplo, que sí, también hubo existencia de esos elementos contundentes. Lamentablemente los piedrazos, si son en el rostro, mucho no vamos a observar por justamente el acto de los depredadores, a lo mejor. Pero si hay lesiones óseas en cráneo, en las manos o en los miembros, podemos verlo. ¿Qué se puede determinar en base al tiempo, teniendo en cuenta el reloj biológico de la persona, de la vida? Podemos determinar a través de estos estudios de autopsia cuánto hace que estuvo muerto, cuánto hace, si estuvo convaleciente y luego murió. Todos esos detalles finos se pueden determinar, Se pueden determinar felizmente con el cuerpo recientemente muerto. A medida que avanza la putrefacción, es como dice, es la verdad, huye. Si el cuerpo lo permite, y hasta ver hasta qué grado de putrefacción podemos ver si el cuerpo estuvo en agonía, si el cuerpo recibió lesiones intravitam o en el momento que estaba muriendo, bueno, y todo lo demás, lo que es traumatismo. Recién en el día de ayer me hablaba un colega suyo, dicen que van a seguir el protocolo de Minnesota. Sí, perfecto, el protocolo de Minnesota. Exactamente. ¿Pero no es más para lo psicológico el protocolo de Minnesota? Muy bien, claro. Yo justamente le dije a su colega, no lo conozco, le fui honesto, no lo conozco el protocolo de Minnesota. Y mire que yo he trabajado mucho sobre cuerpos, cadáveres que justamente que han estado en custodia, sobre todo suicidio y cosas así, y lesiones. Claro, tienen en cuenta el momento exacto del suceso y no tanto retrotrayéndose a los sucesos anteriores, que pueden llegar a ser muy importantes en estas circunstancias si se confirma que es Maldonado, ¿no? Claro. El protocolo, digamos, todo va en la idoneidad de los peritos que van a actuar. Yo conozco a varios peritos forenses de la Ciudad Autónoma. ¿Le generan confianza, sí, doctor? Sí, muchos de ellos me generan confianza, aunque en otro caso muy resonante... En Nisman, por exactamente, ejemplo. Quedé con hay diferencias con ello, ¿no? Quedé con varias dudas con el tema de Nisman. Sí, ¿Lo hizo el mismo equipo? Por eso una candidata a diputada nacional ha pedido que uno de ellos no actúe.
ha sido uno de ellos. Exactamente. También el que estuvo. Pero ha pedido que en el caso Maldonado se aparte de ese Pero de todas profesional. maneras, la escena del crimen, podríamos llamarlo de alguna manera, porque así se llama, aun cuando no esté en criminalística, se llama así, aun cuando no esté determinado que fue verdaderamente un crimen, fue tratada de otra manera. Y ustedes, los médicos forenses, lo tienen muy en cuenta, Sí, eso, ¿no? totalmente. Es fundamental. Yo veo cómo se trabaja en otros países, ¿no? Sí. Cercan 100 metros a la redonda para proteger el trabajo que ustedes vienen a hacer. Totalmente, se protege, pero acá hemos tenido casos muy desgraciados que no se ha protegido. El de Nora Dalmazo, en donde hay 80 huellas digitales, entre ellas la del cura del pueblo, de Río Cuarto. Usted, Fabiana, me está sacando totalmente. Estoy pensando y usted me está, digamos, tomando Es que las leo la palabras. mente, doctor. Bueno. Bueno. No puede ser que el ADN del sacerdote esté en el cuerpo de Nora. Claro. Entonces, si yo hubiera sido, lo he dicho en todos lados, no tengo problema en repetirlo, si yo hubiera sido fiscal, yo lo imputo al sacerdote. Al sacerdote. Totalmente. ¿Por qué? Porque la vio en una situación impúdica. Y entonces fue, la acomodó y la tapó. Eso no se debe hacer. Se debe preservar el lugar del hecho. Acá, yo hablando ayer con algunos magistrados, porque tengo un cierto contacto, yo aún pertenezco a la Asociación de Magistrados, pues soy miembro de ellos como funcionario o exfuncionario, y lo que llama la atención, el buen trabajo que ha hecho la fiscal ahí en Esquel. Muy bien. Porque ¿En quiénes ponen el ojo ustedes como médicos? ¿En la fiscal, en el juez o en los familiares que cuidan celosamente de la víctima? Yo particularmente quien instruye la causa. En el caso de Córdoba, hace años atrás, quien instruía la causa era el fiscal de instrucción. Hoy, en el año 98, se modificó el Código de Procedimiento Penal y lo hace el fiscal de instrucción. Pero el fiscal de instrucción es parte del proceso. Por eso siempre yo le decía a mis colegas o a mis alumnos que siempre cuando se hace un dictamen hay que pensar en la Cámara, porque el día de mañana uno va al juicio a la Cámara. O en el juez. Nosotros tenemos en Córdoba, felizmente, el fiscal de instrucción que instruye y el juez de garantía o el juez de control. Hay que pensar cuando uno dictamina sobre el juez del control. Doctor, con tantos años encima de su espalda, ¿es muy aventurado pensar que usted tuvo una hipótesis de lo que pudo ocurrir con este cuerpo en el sur de la Argentina? Tengo una hipótesis muy vaga. Yo estoy esperando los resultados de la autopsia. Yo con los resultados de la autopsia, con lo que hemos comentado ahora, Fabiana, el dato de los pulmones, qué condiciones están en sus pulmones, si se ahogó o no se ahogó, el plancton o el fitoplancton fundamentalmente, y después hay un signo que se llama el signo de Vargas Alvarado, que yo en el caso Sargiotti lo descubrí, que es la infiltración del el peñasco. Es un hueso que tenemos en el cráneo, y en los casos de asfixia, sobre todo de ahogamiento, es como que se infiltra. Entonces, esos tres signos hay que buscarlo en este cuerpo de Maldonado. Yo teniendo el dato positivo o negativo de algunos de esos, yo puedo ya sí tener una amplitud de qué pudo haber pasado. Muchísimas gracias, doctor. No ha tiene por sido qué. clarísimo, verdaderamente. Bueno, y bueno, muchas gracias por todo ese trabajo que usted ha hecho a lo largo de tantos años. Bueno, muchas gracias, Fabián.